Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, lunes 27 de septiembre del año 2021, me gozo en alabar y bendecir a Dios por darme la oportunidad de poderme dirigir a ustedes a través de una corta meditación de la palabra. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que opere, Señor, en esta enseñanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor, ilumine, Señor, dirija, Señor, toda esta corta meditación de la palabra, Señor, para que se haga un rema, Señor, que la palabra enseñada y predicada y desde este medio, Señor, sea un rema, Señor, se haga vida en la vida de cada persona y tome razón de ser en cada uno de nosotros. Que la presencia de Dios, Señor, arrope nuestras vidas, Señor, y que la gloria del Señor Dios Todopoderoso se haga efectiva, Señor, en nuestras vidas, porque la palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre, en el nombre de Jesús oro y bendigo, Señor, este tiempo de meditación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando sobre la palabra de Dios. Hemos estado hablando de los efectos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios? Que esa palabra hace rema y hace cambios estructurales en nuestra vida. Uno de los cambios que la palabra de Dios ha traído sobre nosotros es el desarrollo de nuestra fe. Volviendo ahora a quienes reciben la palabra de Dios con mansedumbre y sinceridad, con corazones y mentes abiertas, podemos examinar los efectos que producen la palabra de Dios. Estos efectos, el primero de estos efectos es la fe. En el libro de Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire cómo la palabra de Dios hace 3 etapas sucesivas en el proceso espiritual descrito aquí. La palabra de Dios, oír y la fe. La palabra de Dios no produce fe de inmediato, sino únicamente cuando se escucha. Escuchar puede describirse como una actitud de interés, una atención y ponerse uno, como dice, vivo, en su sincero deseo de recibir y comprender un mensaje presentado. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, inicia un proceso en el alma a partir del cual produce la fe y que en este periodo requiere un tiempo mínimo. Esto explica por qué se encuentra tan poca fe en los que profesamos ser cristianos hoy. Sinceramente, porque nunca dedicamos el suficiente tiempo a escuchar la palabra de Dios para permitir que ésta produzca en ella la porción de fe que necesitamos. Si llegamos a dedicar algún tiempo a las devociones privadas, también debemos dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Todo el proceso se desenvuelve de un modo apresurado y accidentado y se termina antes que la fe haya tenido tiempo de desarrollarse. Conforme estudiamos la manera en que se produce la fe, también llegamos a comprender con mucho más claridad cómo debe definirse la fe bíblica. Usamos la palabra con ligereza y hablamos de fe como ir a un médico. Tenemos fe en tal médico. Tenemos fe en una medicina. Tenemos fe en un político. Pero bíblicamente la fe tiene un significado muy estricto, puesto que la fe viene solo por escuchar la palabra de Dios y su relación está directamente ligada a la palabra de Dios. La fe bíblica puede definirse como creer que Dios significa lo que ha dicho su palabra, que Dios hará lo que ha prometido hacer en su palabra. Un ejemplo bíblico
que podemos sacar es, por ejemplo, David ejerce una clase de fe bíblica cuando en Primera de Crónicas 17:23 dice: ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Podemos ver y observar que la fe bíblica está expresada en estas 4 palabras del final: haz como has dicho. De la misma manera, María, madre del Señor Jesucristo, ejerció la misma clase de fe bíblica cuando el ángel Gabriel le trajo el mensaje de la promesa de Dios, y ella replicó en Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ese es el secreto de la fe bíblica, conforme a tu palabra. La fe bíblica se forma dentro del Espíritu, escuchando la palabra de Dios, y se expresa por la reacción dinámica de proclamar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Hemos recalcado en el primer efecto de la palabra de Dios produce es un espíritu de fe, y es básica para cualquier transacción positiva entre Dios y el espíritu del hombre. En el libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos en el capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Vemos cómo la fe es la reacción primera e indispensable para acercarse a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Tenemos que creer, porque si no creemos es imposible agradar a Dios. El segundo elemento es el nuevo nacimiento. Después de la fe, el siguiente gran efecto producido por la palabra de Dios es la experiencia espiritual que la Escritura llama nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Por eso Santiago dice con respecto a Dios, en Santiago 1:18, el que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias seamos primicias de sus criaturas. El cristiano que ha vuelto a nacer posee un nuevo género de vida espiritual engendrado dentro de él por la palabra de Dios recibida por fe en el Espíritu. De la misma forma, el apóstol Pedro describe a los cristianos así. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es un principio de la naturaleza y de la Escritura, que el que da semilla determina el tipo de planta que nacerá. La semilla de maíz produce maíz, la de cebada produce cebada, y así sucesivamente. Así es el nuevo nacimiento. La simiente es la divina, incorruptible y eterna palabra de vida, la palabra de Dios. La vida que produce cuando se recibe por la fe en el corazón del creyente es como la simiente divina, incorruptible y eterna. Es una realidad, la misma vida de Dios que viene al espíritu humano a través de la palabra. En Primera de Juan capítulo 3, verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. También ahí mismo en Primera de Juan 5, 18 dice: sabemos que todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Aquí Juan relaciona la vida gloriosa del cristiano vencedor con la naturaleza que esa vida con esa naturaleza de esa vida dentro de él. La propia simiente de Dios, la incorruptible simiente, la vida que produce es también incorruptible y es absolutamente pura y santa. No obstante, esta escritura no asevera que el cristiano nacido de nuevo no cometa pecado jamás. Dentro de cada cristiano vuelto a nacer surge una naturaleza completamente nueva. El apóstol Pablo la llama el hombre nuevo,
y lo compara con el viejo hombre, con la antigua vida corrupta. En el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 22 al 24, el apóstol Pablo dice, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hay un contraste total entre estos dos, el nuevo y el viejo hombre. El nuevo hombre es recto y santo, el viejo es depravado y corrupto. El nuevo hombre, nacido de Dios, no puede cometer pecado. El viejo hombre es producto de la rebelión y la caída y no deja de pecar consuetudinariamente. La nueva clase de vida que lleve cualquier cristiano nacido de nuevo es el resultado de la interacción dentro de sí de estas dos naturalezas. Mientras el viejo hombre se ha mantenido en sujeción y el nuevo ejerce el apropiado control sobre él, hay rectitud sin mácula, victoria y paz. Pero cuando permite que el viejo hombre acampar y dominar, es inevitable el fracaso y la derrota y el pecado. El verdadero cristiano que ha vuelto a nacer de la incorruptible simiente de la palabra de Dios, tiene todo poder para llevar una vida victoriosa, completa, y una completa victoria sobre el pecado. El segundo efecto es el alimento espiritual. El nacer de nuevo mediante la palabra de Dios produce una naturaleza humana, un nuevo género de vida que produce la palabra de Dios. Hay una ley inmutable, pronto nace la criatura o la nueva vida, la primera necesidad es alimento apropiado para sostenerlo, para que no muera. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Cuando uno nace de nuevo, la nueva naturaleza necesita una nueva dieta para poder crecer adecuadamente. Y esta dieta solo se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan rica y variada que contiene alimento adaptado para cada etapa del desarrollo espiritual. La provisión de Dios en las primeras etapas del desarrollo se describe en la primera epístola de Pedro. Inmediatamente después de hablar en el capítulo acerca de nacer de nuevo, la simiente incorruptible de la palabra de Dios dice en primera de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los niños espirituales recién nacidos, el alimento indicado por Dios es la leche, no adulterada de su propia palabra. Esta leche es la condición necesaria para la continuación de la vida y el crecimiento. Sin embargo, esta indicación viene con una advertencia. En lo natural no importa cuán pura y fresca sea la leche, se contamina y se echa a perder cuando entra en contacto con cualquier cosa rancia o ácida. Lo mismo sucede con los cristianos recién nacidos. Ellos deben recibir el alimento adecuado y limpiar con esmero el corazón de todo lo amargo y sucio. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1 dice así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor quiere que seamos niños espirituales el menor tiempo posible y que cada día crezcamos como un alimento bien equilibrado y sustancioso. En Mateo capítulo 4, verso 4, el Señor Jesús en la tentación dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo indica aquí que la palabra de Dios es la contraparte del pan de la dieta natural del hombre. Dicho de otra forma, es el principal elemento de la dieta
y la fuente de fortaleza. Si usted desea madurez espiritual, tiene que aprender a estudiar la palabra de Dios. Más allá de la leche y el pan, la palabra de Dios proporciona alimento sólido. El autor de Hebreos reprendió a los creyentes hebreos que habían conocido la palabra, pero no crecían espiritualmente, eran inmaduros, eran niños espirituales. En Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hay grandes masas de creyentes que profesan ser cristianos, miembros de una iglesia. Tienen Biblia, asisten a la iglesia durante muchos años, pero conocen muy poco de la palabra y sus enseñanzas son débiles e inmaduras, son bebés espirituales. Hoy hemos visto cómo la palabra de Dios se cumple, que mucha gente, dice el apóstol Pablo, tiene comezón por conocer la palabra de Dios, pero la palabra está contaminada. Ha habido un sincretismo religioso que ha traído tristeza, desolación, corrupción a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es pura y no necesita que se le añada nada. Y está bajo juicio, dice, el que le añada o le quite, entra en crisis con el Señor. Hoy quiero dejar esta palabra para que usted lo piense y los motivo sinceramente a buscar de la palabra de Dios para un crecimiento, para una madurez espiritual. Hoy quiero orar por ustedes diciendo, Padre, en el nombre de Jesús te adoro y te bendigo, te exalto y te glorifico. Que esta palabra se haga un rema en la vida de cada oyente, Señor, de cada persona, sea ministrada, Señor, por el poder y la unción de que tiene tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y no necesita, Señor, ninguna añadidura porque es perfecta y no necesita nada. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, la presencia de Dios es lo que necesitamos en nuestra vida para que ponga el Señor tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que podamos, Señor, honrar la palabra, bendecir la palabra y crecer como tú lo quieres en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ustedes en toda esta semana que viene hasta estrenar el nuevo mes de octubre, y que todos los días de nuestra vida, Señor, seamos consecuentes en vivir de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.